Saludamos al economista Andrés Albuja Batallas. Él es docente de la Universidad Internacional SEC. Labora en la Facultad de Administración de Empresas. Economista Albuja, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo deja la economía el gobierno de Lenín Moreno, cómo la recibirá Guillermo Lasso, coyuntura que se aproxima ya. Muchas gracias, estimado Gustavo, por la cordial bienvenida, la cordial invitación. Igual un cordial saludo a todos, a la ciudadanía en general. Un gusto representar en esta entrevista a WISEC Business School. Bueno, en general lo que les puedo comentar es que el tema de la economía, las cifras quedan en semáforo rojo. Bien lo dijo ya el presidente saliente, no está la mesa servida. Lastimosamente, tenemos una situación muy compleja donde el principal problema estructural es la alta deuda pública. Se incrementó en los últimos años, pasó de una relación del 15% del Producto Interno Bruto, que es la riqueza del país en general, a un 70% del Producto Interno Bruto, es decir, un crecimiento acelerado, ¿no? Aparte tenemos varios indicadores que se han deteriorado, más allá de la pandemia. El Ecuador ya venía sufriendo una recesión económica, es decir, un estancamiento, un crecimiento cero, un crecimiento nulo, ¿no? Entre 2018, 2019 y 2020, la caída fue estrepitosa, cercana al 11%. Para 2021, según proyecciones del FMI, tendríamos un modesto crecimiento de 2.5%, pero la media en la región es del 4.5%, casi el doble, ¿no? Entonces Ecuador crece a un ritmo mucho más lento. Entonces se recupera un ritmo mucho más lento que la media de América Latina. Entre desempleo y subempleo tenemos el 70% de la población económicamente activa, es decir, 7 de cada 10 ecuatorianos se encuentran entre el desempleo y el subempleo. La pobreza multidimensional ha crecido del 38% al 45% aproximadamente. El índice de desarrollo humano, desarrollado este indicador por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, igual encuentra un retroceso en desarrollo humano en el Ecuador, pero bueno, a breves rasgos, tuvimos un crecimiento exponencial en inversión pública, sustentada en deuda pública cara. En el costo promedio ponderado de la deuda de Ecuador fue 7-8%, cuando los multilaterales tradicionales prestan al 3-4%, es decir, a la mitad o menos, ¿no? Y esta deuda pública sobrepreciada, esta inversión pública sobrepreciada, tuvo problemas de corrupción. Entonces perdimos por todo lado, deuda cara, inversión pública sobrepreciada, muchos temas de corrupción. Ecuador está entre los países considerados de mayor percepción de la corrupción según Transparencia Internacional. Ese es el problema estructural de Ecuador. Hay temas de corrupción, temas de inclusive más complejos, ¿no? De crimen organizado, transnacional, que se enquista en personajes de la política, en personajes de fuerza pública, hasta disidentes, y tenemos también a ciertos grupos económicos que incurren en ciertos delitos económicos, ¿no? Un contrabando institucionalizado ha vivido el Ecuador, o temas de corrupción de ciertas empresas que contratan con el Estado. Entonces es bien complejo. Las pérdidas acumuladas de Ecuador por corrupción se estiman en $70,000 millones en 14 años, un promedio de 5,000 millones por año, ¿sí? Eso es súper fuerte. El tema de corrupción, por eso, o sea, no es... Un panorama bastante complejo, economista Albuja. Hablemos de aquellos temas que afectan de forma más directa al ciudadano. Esto que se está dando en estos días, por varios meses el gobierno ha venido aplicando una política de elevación de precios de los combustibles, hecho sobre el cual se ufanó en sus polémicas declaraciones Lenín Moreno en Miami recientemente. Los planificadores, por su parte, señalan que van a aplicar una elevación también del orden de un 70-80% en el precio del pan, de 12 centavos a 20 centavos la pieza individual de pan a partir del día 24 de mayo. Son productos que afectan directamente a la economía popular. Por supuesto. Tenemos ahí muchos factores que responden también a la economía internacional. Estamos viviendo una etapa de mayor demanda en ciertas economías, como la economía china, ¿no? Y eso mueve al mundo también. Entonces, el precio de los commodities, las materias primas, está subiendo. El precio del trigo no es la excepción. Entonces,
Sí se da este incremento del precio, ¿no? En el pan, por ejemplo, y en combustibles, etcétera. Lo que llama la atención es que esto se lo realice ya cerrando un gobierno, ¿sí? Bueno, Eh, lo del pan es realmente una iniciativa particular, más bien del gremio de panificadores. Obviamente, pero justo en una transición de gobierno. Entonces, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Sí? Ya da que pensar sobre el manejo de la estabilidad política que está por asumir un nuevo presidente. Entonces, eso pudo haberlo planteado sobre la mesa este gremio, pero no esperar justo esta transición. Ahora, También es una irresponsabilidad con lo el que sí ha país. hecho el gobierno y que tiene también un impacto muy importante, ya lo han comentado varios analistas, es la decisión, podemos decir del gobierno, porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el BIES han sido tomados como parte del gobierno desde hace mucho tiempo. Allí se decidió la elevación también sustancial de los intereses en los créditos hipotecarios para la construcción de vivienda popular. Bueno, aquí sí, el ministro de Finanzas ha sido muy claro, ¿no? No es una política eh, sana en un contexto de contracción económica mundial. Las principales economías en el mundo están bajando tasas de interés. Eh, Dicen en el BIES las autoridades que esto responde a un estudio actuarial. O sea, sabemos cómo está la situación entre el IES, el BIES. Hay un déficit actuarial terrible porque el gobierno central echó mano sistemáticamente de la seguridad social, cambió liquidez inmediata por papeles del Estado, perjudicándole en aproximadamente 15.000 millones de dólares, ¿no? Eso es inaudito, pero el subir las tasas de interés en un sector que dinamiza la economía como la construcción, por el momento no es prudente. Entonces, el mismo ministro de Finanzas ha pedido la revisión de esa medida para que se elimine, ¿no? Eh, Puede haber algún estudio técnico atrás, pero tiene medidas alternativas del BIES. Gestionar de mejor manera su cartera, hay fideicomisos ahí que no funcionan, ¿sí? Entonces, puede mejorar su administración de riesgo de liquidez, definitivamente, por otros lados, sin estar subiendo o impactando en tasa de interés. Es cuestión de creatividad, hay varias maneras, ¿no? Pero no afectando a las tasas de interés. Hay las políticas contracíclicas en épocas de contracción económica. Cuando hay contracción económica, más bien agudiza la crisis el momento de subir tasas de interés. Lo que hay que hacer es dar incentivos para que quede más dinero entre las personas, las empresas, la ciudadanía Ahora, en general. economista, muy buenos días. Justamente Claro, pensando en estos incentivos que deberían llegar a los ciudadanos, al ciudadano de a pie, que es el que más se siente afectado con estas más recientes medidas, nos preguntamos cuáles deberían ser las medidas inmediatas que debería tomar el presidente Guillermo Lasso y su equipo económico. Recordemos la explosión que hubo en octubre, las razones que llevaron a esa explosión social en octubre del año 2019 y que quizás podría reproducirse a corto, mediano plazo frente a circunstancias de esta naturaleza. Quizás la salida de la gente a las calles se ha visto contenida de alguna manera por la pandemia, pero vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia, y la situación de las clases media baja en Ecuador no es distinta. Entonces nos preguntamos qué debería hacer Guillermo Lasso precisamente para enfrentar una situación de esta naturaleza que no sería raro que podría darse a un futuro cercano, si es que esta situación sigue perjudicando o si los ciudadanos se siguen sintiendo perjudicados. Subieron las gasolinas, suben los pasajes, sube el pan, y esto provoca además que todos los productos de la canasta básica también se incrementen. Si alguien iba semanalmente al mercado con 40, 50 dólares, pues ahora tiene que llevar 70 u 80. Sí, son algunos temas que hay que abordarlos de una manera muy sucinta. A ver, lo que puede hacer el gobierno del presidente entrante, Guillermo Lasso, definitivamente va a tener una crisis de gobernabilidad si es que no se soluciona el tema de mayoría en la Asamblea, ¿sí? Necesita gobernabilidad, no tiene un bloque mayoritario, todavía no está definido, se ven conversaciones, alianzas, Pachacuti, Guide, hasta el mismo partido UNES del correísmo. Bueno, tiene una vía alterna, ¿sí? Y es la consulta popular para hacer modificaciones de fondo que requiere la constitución inviable de Montecristi.
la del 2008. 3 artículos especialmente, yo ya lo he venido abordando esto en medios de comunicación, en la academia, etcétera. El artículo 5 de la Constitución, que prohíbe el establecimiento de bases extranjeras. Eso hay que derogarlo, ¿sí? ¿Por qué? A pretexto de una soberanía territorial, se prohíbe la cooperación internacional y las bases extranjeras. Ecuador no puede solo en la lucha contra el narcotráfico. Ese es un problema medular para el Ecuador. Hay que identificar las causas raíces, ¿no? Entonces, tenemos crimen organizado, tenemos mucha corrupción, pierde mucho el Estado por eso, entonces hay que cortarlo de raíz. Hay que buscar cooperación internacional con Estados Unidos, restablecer bases extranjeras. Eso no es pecado. El pecado es dejar carta abierta para que el crimen organizado haga de las suyas y que incremente la inseguridad y que pierda muchos millones de dólares del país por esa corrupción y ese crimen organizado. Primer punto. Segundo, artículo 283 de la Constitución, que determina el sistema económico como social y solidario. Ese modelo ha fracasado. Para que un modelo subsista en el tiempo debe tener sostenibilidad. Corte social, sí. La economía es una ciencia eminentemente social, pero con sostenibilidad económica y financiera. Ese estrés en las finanzas públicas, lo que ha causado tremenda deuda, tremendas pérdidas, hay unas necesidades ilimitadas y unos recursos totalmente limitados. Entonces, necesitamos un sistema económico que sea social sostenible, no insolidario, ¿sí? Porque el pretexto de la solidaridad hay la cobertura universal en la seguridad social y muchos otros temas. Está bien dar cobertura a personas de atención prioritaria, grupos de atención prioritaria. Estoy hablando de adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y personas con capacidades especiales, ¿no? Para de contar. Pero seguir con la base asistencialista, incrementando bonos, eso no es responsable. Más bien, las medidas que ha anunciado el presidente Guillermo Lasso de dar incentivos para que la gente vaya saliendo de ser beneficiarios de bonos, para que mejor tengan un empleo y dar un incentivo a las empresas en ese sentido, para que contraten a gente que era beneficiaria de bonos, de que siga saliendo de ese esquema asistencialista, es bueno, es excelente. Tercero, artículo 303 de la Constitución, este es el último punto, donde vemos que existe una Constitución hiperpresidencialista, determina como función exclusiva del Ejecutivo las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria. Eso deja en tremendo riesgo al Ecuador. Ya lo vivió con el correísmo. Se echó mano de la seguridad social, se lo perjudicó en 15.000 millones de dólares. Al Banco Central se le creó un hueco patrimonial de 8.000 millones de dólares y así sigue la cuenta, ¿sí? Entonces, eso es por haber tenido discrecionalidad del Ejecutivo, por ser una constitución hiperpresidencialista. Se necesita contrapesos para evitar justamente esa irresponsabilidad que puede requerir una sola persona, porque ahora es el gobierno de Guillermo Lasso, él puede tener todas las buenas intenciones, pero en el futuro puede venir otro presidente que siga la misma línea de Correa y de quebrar al país. Entonces, debemos evitar eso. Esas son soluciones de fondo. Manejándolo bien el asunto, con buena comunicación, pidiendo el apoyo del pueblo, se lo puede conseguir. Y así evitamos esas trabas que pueden existir en la Asamblea Nacional que puede darse el riesgo que no pasen los proyectos de ley que son necesarios para el país. ¿Qué expectativas tiene economista Albuja en la práctica sobre lo que pueda presentar en su primera sesión, en su primer día, Guillermo Lasso? Él habló de ciertas reformas tributarias, de la derogación de algunas leyes que tienen más que ver con temas de libertad y derechos, pero ¿qué cree que es lo que puede hacer y presentar en la práctica en sus primeros días con todos estos elementos sueltos que usted ha analizado y que perfilan un escenario bastante complejo para el próximo gobierno? Bueno, él ha hecho algunas ofertas de campaña, por ejemplo, el tema del sueldo básico, subirlo a $500, lo va a cumplir, sería uno de los primeros temas a cumplirse, ¿no? Y también educación superior, para ya no poner trabas para el libre ingreso de los ciudadanos a la educación superior. Perfecto, eso también se avisora, ¿no? Tema de deuda pública, ya lo he mencionado, que va a mejorar las condiciones con los multilaterales, que quiere una renegociación, una reingeniería integral de deuda pública. Entonces, sus esfuerzos van a estar encaminados en ese sentido, ¿no? Y obviamente la crisis sanitaria, la pandemia, o sea, cumplir con la vacunación de manera acelerada para evitar que sigamos con esta contracción económica y que siga afectando al bolsillo de los ecuatorianos. Entonces, en esos ejes principalmente van a estar las decisiones encaminadas y toda la energía. Y como buen administrador, yo le auguro una excelente gestión. Yo sé que va a conseguir estos objetivos. Tema de vacunación tal vez un poco se demore,
va a ser muy difícil que en los 100 primeros días de gestión logre alcanzar un alto porcentaje de tasas de vacunación, ¿no? Pero va a ser mucho mejor que la actual gestión, eso sí, ténganlo por seguro. Tal vez no se demore 100 días, tal vez le tome un poco más, que sería unos 5 meses, unos 150 días, pero va a encaminarse mejor el país. De hecho, los indicadores del riesgo país está respondiendo de buena manera, está bajando el riesgo país de Ecuador. Entre otros indicadores veremos una mejora sustancial. Economista, se habla también de la necesidad de avanzar en una reforma tributaria, pero ahí nos preguntamos hacia dónde debe apuntar esta reforma tributaria. Uno de los puntos que siempre sale al debate es, por ejemplo, el IVA. ¿Este debe incrementarse, debe reducirse o simplemente no debe tocarse, debe quedar tal y como está? Es una excelente pregunta. El Ecuador es uno de los países de Latinoamérica donde más creció la carga tributaria como porcentaje del PIB en los últimos años. Creció el 2.5% como porcentaje del PIB, la recaudación tributaria. Es decir, hay una alta carga tributaria porque el promedio en la región fue 0.7%. ¿Y esto con qué lo contrasto? Con inversión extranjera directa. Es inversamente proporcional. Si incrementa carga tributaria, baja inversión extranjera directa. ¿Qué pasó con Ecuador? El promedio es 0.7% de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB. El promedio en la región es 2.5%, es más del triple, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo mal como país. Tenemos mucha carga tributaria del gobierno central, de gobiernos autónomos descentralizados. Ya lo ha mencionado Guillermo Lasso, se va a simplificar el sistema tributario, ¿sí? Impuestos a salida de divisas, o sea, todo lo que sea impuestos distorsivos van a eliminarse. También consumo de especiales, veremos ahí ciertas bajas. Con respecto al IVA, se puede animar también a hacer un IVA diferenciado y con incentivos, se lo puede hacer como lo manejan otros países, y eso en general, o sea, en economía hay algo que se llama curva de Laffer, que es como una U invertida, en donde tenemos en la parte del eje X la tasa impositiva y en el eje Y tenemos la recaudación tributaria. Y en un punto óptimo en el que está en lo más alto la recaudación tributaria a medida que crecen los impuestos. Pero el momento en que se desplazan los impuestos más hacia la derecha empieza a decaer, ahí la U empieza a caer, ¿no? Bajan esa recaudación tributaria empieza a bajar, entonces debe gestionar bien esa curva de Laffer este gobierno, y lo tiene claro. Sabe que mucho impuesto, el depender demasiado de ingresos petroleros, de ingresos tributarios no es sano. De hecho, sobre el tapete también, yo sé que son solo 4 años los que tiene el gobierno de Guillermo Lasso, pero debe dejar sembrada una semilla en el sentido de desconcentrar ese riesgo de ingresos petroleros. ¿Por qué? Una opinión final, claro. Economista Albuja. ¿Qué debería pasar con los subsidios? Los subsidios de los combustibles han sido ya intervenidos, aún hay un subsidio muy importante, está el subsidio del gas intacto, hay también subsidios que van dirigidos a los sectores sociales más pobres del país. ¿Qué es lo que piensa usted debería suceder y qué cree va a hacer Guillermo Lasso con el tema de los subsidios? Bueno, el tema de subsidios debe cumplir con temas estratégicos, ¿no? Como en otros países lo hace, con una temporalidad y siempre y cuando traiga ventajas a una economía. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea subsidian su agricultura porque les trae una ventaja competitiva, transforman esos productos agrícolas para el tema de agroindustria, ¿no? Entonces son competitivos en agroindustria. Pero ¿qué pasa con Ecuador? Llega un subsidio y llega a ser permanente en el tiempo. Eso es un tema muy mal administrado. Entonces, miren, Colombia hace algunos años, 2012, logró retirar el subsidio de los combustibles. La decisión de retirar el subsidio de los combustibles en octubre de 2019 fue mal manejada aquí en Ecuador. Se pudo llegar a la decisión de implementar, pero fue mal manejada por falta de comunicación, por falta de estrategia. Antes de eso hay que llegar a consensos con gremios. Bueno, hay que socializar la decisión y se lo puede hacer. A veces los gobiernos actúan de manera errática, como en el caso colombiano, lo que está pasando ahora, y eso es sensible, ¿sí? Pero eso no quita el hecho de que se pueda realizar una toma de decisiones estratégica. Es decir, si Colombia lo hacía de manera estratégica, perfecto. En el caso ecuatoriano, lo mismo. Hay que retirar el subsidio de los combustibles de manera progresiva, de manera concertada, consensuada. ¿Por qué? Porque eso le ahorraría al país aproximadamente $3.000 millones anuales.
que en 20 años serían 60.000 millones de dólares, y ya es otra deuda pública. Así de fuerte es el asunto. Pero sin dejar que tomen un impulso estos grupos que están atrás en la región. Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, agitando a masas en Colombia, en Chile, ¿sí? Eso es lo que está atrás. Y eso es lo que el gobierno de manera muy inteligente tiene que sentarse a dialogar, a negociar. Es una negociación esto, ¿sí? Se retira el subsidio de los combustibles, pero por otra parte se puede dar otro tipo de beneficios, ¿sí? Temporales, pero hay que actuar de manera estratégica, no como lo hizo el gobierno ecuatoriano en octubre de 2019 o como lo hizo el gobierno colombiano recientemente, entre abril y mayo 2021, ¿sí? Que lastimosamente eso puede ser una manera de fortalecer a grupos de extrema izquierda en la región, como a Petro en Colombia, o un resurgir de este izquierdismo, por ejemplo en Perú, que ya van a tener la segunda vuelta electoral y están con mucho temor que gane Castillo. Parece que está subiendo Keiko Fujimori en estas últimas semanas, pero hay ese riesgo latente, que Latinoamérica sea infectada por la izquierda y todo lo que atrás significa los narcoestados, el crimen organizado. Entonces, definitivamente lo que debe hacer Guillermo Lasso es ser muy estratégico en la toma de decisiones, sentarse, dialogar, ponerse al pueblo en el bolsillo, ¿sí? Buscar ese respaldo popular para no estar dependiendo de ese secuestro político que le hacen partidos políticos y gremios, ¿no? Entonces, el momento en que lleva esto vía consulta popular, creo que es la manera más estratégica que puede hacerlo el presidente entrante Guillermo Lasso. Bien. Le agradecemos al economista Andrés Albuja, que nos ha dado su opinión sobre la situación coyuntural que se viene con el cambio de gobierno. Hay una situación en general inquietante con muchos factores que están jugando y que tienen que ver también con la tranquilidad del país, y dependerá mucho de lo que suceda de la sagacidad con la que maneje el gobierno de Guillermo Lasso en sus primeros tiempos. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.